Apoyan con el gobierno de Zaguayo para que nosotros entremos a hacer nuestras fechorías. ¿Para quién trabajas? Para los chapos. ¿A qué te dedicas tú en la organización? A este hombre le arrancaron el corazón sin ninguna compasión. Los autores materiales de este impactante hecho fueron miembros de otra célula criminal en el bajo mundo. Su nombre está relacionado con el City, el mismo que en el video grita desesperadamente: "Ya basta, no más por favor". Todo quedó registrado en grabaciones, para que no pienses que es ficción. Esto ocurrió y es real. La crueldad humana no tiene límites. Y así como este aterrador suceso, podríamos enumerar cientos más. En esta entrega de Narcocrónicas, te presentamos el top 6 de las muertes más crueles en el mundo criminal de la mafia mexicana. Imágenes impactantes, nunca antes vistas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Iniciaremos este recorrido hablando de Carlos Enrique Sánchez Martínez, más conocido en el mundo criminal como el Cholo. Este hombre estuvo en el frente de la separación que tomó Nemesio Ceguera, el Mencho, para consolidar el cártel Jalisco Nueva Generación. El Cholo era de la cúpula de alto mando de esta organización y, según se comentaba, era uno de los mejores amigos del Mencho. En su avanzada, lograron hacerse con el control del cártel Jalisco, dominando rutas y comercios ilegales de esta estructura criminal. Pero el Cholo notó que quien se había posicionado como jefe supremo de esta organización fue su gran amigo, y poco a poco, la sed del poder terminaría fragmentando la amistad. Todo comenzó en marzo del 2017, luego de que se dio a conocer que el Cholo ordenó el asesinato de un operador financiero importante del CJNG, apodado El Colombiano. El crimen se registró en Puerto Vallarta, Jalisco, y tomó por sorpresa al Mencho. Hasta el momento, se desconocen las razones por las que el Cholo ordenó acabar con El Colombiano, pero la acción desencadenó una reacción negativa del líder del CJNG, toda vez que el primero era considerado su mano derecha. Como represalias por el asesinato de su financiero, el Mencho presuntamente ordenó a un grupo de sicarios acabar con el Cholo, quien ya estaba establecido en el cártel Nueva Plaza en Guadalajara. Sin embargo, el operativo del CJNG logró ser evadido por su ex jefe de escuadrón hasta el 2021, año en el que fue asesinado. Durante los próximos años, Sánchez Martínez lideró la nueva célula criminal y sostuvo varios enfrentamientos con el grupo de Oseguera Cervantes. Los reportes apuntan que pactó una alianza con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción liderada en su momento por Ismael El Mayo Zambada, quienes proveía de fondos y sicarios para sobrevivir a los ataques del CJNG. Además de la supuesta alianza con Zambada García, el Cholo también contó con el apoyo de Eric Valencia Salazar, alias el 85, cofundador del cártel de las 4 letras. Valencia Salazar también fue considerado uno de los hombres más cercanos a Oseguera Cervantes, pero tras su detención registrada el 12 de marzo del 2012, su relación no volvió a ser la de antes. Al salir de la cárcel, en el 2017, el 85 presuntamente responsabilizó al Mencho de su aprehensión, por lo que se unió al grupo del Cholo para hacerle frente ahora a su enemigo. Sin embargo, a mediados de marzo del 2021, la antigua mano derecha del Mencho fue asesinada. El 18 de aquel mes, el cuerpo del Cholo apareció en una plaza pública del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, envuelto en bolsas de plástico, junto a un narcomensaje. De acuerdo con la necropsia, el líder del cártel Nueva Plaza fue torturado antes de su muerte. Los forenses revelaron que se le rompieron ambas piernas. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Los pocos, muchos que sean los que queden apoyándome, pues déjense de cosas y dedíquense a la familia mejor, como que veo yo. Tenía las marcas de pinzas eléctricas y presentaba lesiones alrededor de todo su cuerpo. Las causas de su muerte al final fueron 3 disparos que le dieron en la cabeza. La Fiscalía de Jalisco finalmente confirmó que se trataba del Cholo. Les había hecho llegar un video en donde el hombre confesó varios crímenes antes de ser torturado y asesinado. Número 2. El turno en esta ocasión es para una mujer. Con su esbelta figura femenina logró inmiscuirse en lo más profundo de la mafia mexicana y respondía al nombre de María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina. En un video que circulaba por redes sociales, se aprecian los últimos momentos de María Guadalupe N., mejor conocida como La Catrina, supuesta jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación,
quien resultó muerta luego del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en la comunidad de La Bocanda, del municipio de Tepalquetepec, Michoacán. La presunta jefa de sicarios del CJNG resultó gravemente herida en el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y supuestos integrantes del cártel de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. De acuerdo con los reportes, la mujer se encontraba en una casa de seguridad que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y militares se disponían a desmantelar, luego de una llamada anónima que avisaba de hombres armados. La acusación puso en alerta a los ocupantes de la casa, quienes más tarde fueron identificados como supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, los criminales comenzaron la refregaria contra los agentes. La supuesta lugarteniente del CJNG, originaria de ese municipio de Michoacán, es considerada por las autoridades como la autora material de la emboscada de elementos de la Policía Estatal en Michoacán. Lo que ocurrió el 14 de octubre. María fue enviada por Miguel Fernández, alias el M2, el Aguaje, con la misión de asesinar a los policías y dejar las narcomantas en las que se adjudicaban el crimen. En una grabación filtrada se escucha al M2, que da las instrucciones a la Catrina, quien le asegura que la misión se llevará a cabo según sus órdenes. Ya se están haciendo responsables de lo que les dije. Se escucha decir al M2 en la grabación: sí, comando, no más se nos ponchó una llanta, le respondió la Catrina. María Esquivel formaba parte de la red de mujeres sicarias del CJNG, las cuales se caracterizaban por ser jóvenes y atractivas para engañar a los adversarios. Pesquisas policiales lograron detener a 7 supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que operaban en ese municipio. La captura ocurrió el viernes cuando elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y militares atendían una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas en un domicilio de la comunidad de La Bocanda. De inmediato, los efectivos se trasladaron a la vivienda, donde implementaron un cerco de seguridad que permitió detener a 7 sicarios en posesión de 10 armas de fuego y 461 cartuchos útiles, informó la secretaria de Seguridad Pública de la entidad. Durante la acción, se registró un enfrentamiento entre criminales y elementos de seguridad, dejando como saldo una mujer muerta, a quien más tarde identificarían como María Guadalupe López Esquivel, alias la Catrina, el lugarteniente del CJNG, y señalada como presunta responsable de esa emboscada. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, En Aguililla. Antes de la agresión, la célula criminal bloqueó un camión de carreteras de Afganistán a Aguililla para impedir la circulación de agentes. María Guadalupe murió cuando recibió un impacto en el cuello. En el video se alcanza a percibir que, aunque la trasladaron al hospital en helicóptero, la consecuencia de su muerte tuvo que ver con un shock hipovolémico por un impacto de bala que le acabó la vida. Murió desangrada. Número 3. En este lugar nos trasladaremos al estado de Sinaloa. Específicamente te hablaremos de Iván Acever, reconocido como el Güero. De este hombre se dice que es el primo de los Chapitos y cumplía funciones importantes dentro de esta facción criminal. Pero su triste final llegó de una manera muy macabra, y es que, Chapo ratas, no que el gobierno está de su lado, se leía en una cartulina dejada a la entrada del Parque 87. El papel blanco estaba sujetado con cinta canela a una hielera envuelto cual regalo. La firma, un sombrero, símbolo de la malliza. Cuando la policía llegó al lugar y desenvolvió el regalo, descubrió una cabeza humana entre el hielo. De inmediato corrieron rumores sobre la posible identidad de la víctima, principalmente por el gesto. No se trataba de una ejecución más, sino de un mensaje directo y una respuesta a un narcomanta dejado en ese mismo sitio el pasado 24 de octubre. De manera extraoficial, se reporta que los restos humanos encontrados en la hielera pertenecen al Güero, un supuesto primo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos. Sin embargo, aún no se difunde de manera oficial la identidad de la víctima. Por el contenido del mensaje, a manera de respuesta a los Chapitos, trasciende que el contenido del regalo tendría que ser integrante del grupo criminal de alto rango, similar a la malliza. Eduardo Antonio Rubio López, detenido esta semana por la Secretaría de Defensa Nacional durante un operativo que terminó con la muerte de 19 presuntos sicarios. Ahí se pudo filtrar un audio en el que un hombre se identifica con el JL, quien agradece a toda la plebada de los Chapitos que están respaldando a la empresa en su guerra contra Ismael el Mallito Flaco. En días recientes, otro supuesto primo de los Chapitos figuró en ciertos trascendidos. El nombre de Alejandro López Guzmán se posicionó con el presunto enviado por Iván Archibaldo a cerrar la alianza entre los Chapitos y otro cártel muy reconocido. Pero sin duda alguna, este primo Iván Aceverre
se llevó la peor parte de este suceso, pues fue quien terminó hecho pedazos y con su cráneo metido en una hielera. ¿Te imaginas la muerte tan tormentosa que tuvo que vivir este sujeto? ¿Cómo se financian los chapitos? Mediante fentanilo y extorsiones. Número 4. Nuevamente nos referiremos a las mujeres que se vinculan a la mafia y el triste episodio lo vivió Jocelyn Alejandra Niño, una integrante del cártel de las Flacas, y su alias era precisamente la Flaca. La joven formaba parte del cártel de mujeres que se hizo famoso por su crueldad y por integrar disputas en Tamaulipas a los grupos criminales más sanguinarios en la historia de México. Se desconoce exactamente la fecha de su nacimiento, pero se estima que fue en la década de los 90. La Flaca, en 2015, mostró una de las peores caras del narcotráfico, luego de ser ejecutada y descuartizada. El cuerpo de la Flaca, como también se le conocía, fue encontrado cortado en pedacitos adentro de una hielera, abandonada en el puente fronterizo en Matamoros, Tamaulipas, en México. En el lugar también se encontró a otra mujer descuartizada y a un hombre decapitado. Las Flacas fueron un cártel de jóvenes sicarias físicamente muy parecidas, que operaban de manera independiente y que trabajaban para distintas organizaciones criminales para asesinar rivales. Operaban principalmente en la zona norte de México, en estados como Baja California, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Eran conocidas por ser jóvenes, delgadas, que usaban chalecos antibalas, cadenas de oro colgando sobre el cuello, cabello peinado hacia atrás y lentes de sol sobre su cabeza. Su apariencia casi infantil y su juventud las ayudaba a pasar desapercibidas entre sus víctimas. Jocelyn operaba en la zona de Tamaulipas y trabajaba principalmente para el cártel del Golfo. Se le conoce como la Flaca, no solo por el nombre de su organización, sino también porque su delgadez se asemejaba a la Santa Muerte. Una figura a quien le rinden culto los narcotraficantes, ladrones, policías y en general quienes siempre están en riesgo de constante muerte. Las pocas imágenes que se conocen de ella aparecieron en el 2015 en redes sociales y que sirvieron para que sus rivales la identificaran. En las fotografías aparece sosteniendo armas de fuego de grueso calibre. Las fotografías habían sido filtradas por un grupo del cártel del Golfo llamado Los Ciclones, quienes buscaban publicar la mayor cantidad de imágenes de los rivales para que la policía los identificara y los pudiera atrapar. Pero Jocelyn fue identificada por integrantes de los Metros, otra célula del cártel del Golfo, uno de los principales rivales de las Flacas, quienes secuestraron a Jocelyn entre el 12 y el 13 de abril del 2015 en la población de Río Bravo, en Tamaulipas. Un día después, el 14 de abril, apareció descuartizada en una hielera. Los Metros se adjudicaron la muerte y publicaron en Twitter imágenes del cuerpo desmembrado. En un pedazo de brazo se observaba un tatuaje con la palabra niño, uno de sus apellidos. El parte médico reveló que la joven había sido ejecutada de un tiro en la cabeza, después desmembrada y congelada. Al momento de su asesinato, tenía entre 18 y 22 años. Además de Jocelyn, se identificaron a otros jóvenes como parte del cártel. Una ex oficial de la policía del estado de Nuevo León, de nombre Verónica Mireya Moreno Carreón, quien trabajaba para el cártel de los Zetas y fue arrestada por marinos mientras conducía un automóvil robado. Otro de sus integrantes es Nancy Manríquez Quintanar, también detenida, a quien se le atribuyen haber participado en una docena de asesinatos. Desde el 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón intensificó la guerra contra las drogas, ha habido un crecimiento fenomenal en asesinas o sicarias que a menudo pueden operar más sigilosamente que sus homólogos masculinos. Advirtió en su momento Andrew Chestnut, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. En un contexto de violencia generalizada, las mujeres ya no se conforman con ser solo esposas de un narco o formar parte de las estructuras de primera línea de un grupo criminal, y el llamado cártel de las Flacas dejó al descubierto el nuevo papel que tienen en la delincuencia organizada en México. Otros cárteles, como el del noroeste, ya tienen brazos armados integrados únicamente por mujeres, quienes realizan la misma tarea que los sicariatos que hacían los hombres. Al igual que en el caso de los hombres, son reclutadas desde muy pequeñas o muy jóvenes, son entrenadas y al llegar a la mayoría de edad, ya son capaces de realizar ejecuciones. Otras veces, trabajan de manera independiente, como el caso de las Flacas. Un caso reciente fue el de Esperanza N., detenida en julio
luego de haber ejecutado a 2 israelíes en un restaurante en Plaza Arts en Ciudad de México. La mujer confesó ser sicaria y haber sido contratada por el cártel Jalisco Nueva Generación para ejecutar a los israelíes, quienes eran buscados también por la justicia en México y en su país de origen. Número 5. Sinaloa suele ser el epicentro de estos enfrentamientos violentos, y fue en Culiacán donde se puso fin a la vida de José Rodrigo Arechiga Gamboa, enigmático criminal conocido con el alias del Chino Anthrax. Este hombre perteneció al círculo de mayor confianza del temido narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Se hizo famoso cuando logró infiltrarse en una fiesta de uno de los Arellano Félix del cártel de Tijuana, disfrazado de payaso. Una vez dentro, se posicionó frente a su víctima y lo asesinó. Este suceso conmocionó a la mafia a nivel mundial, y desde aquel 2013, José Rodrigo se volvió ampliamente reconocido tanto entre los delincuentes como ante las autoridades. Nacido el 15 de junio de 1983 en Culiacán, Sinaloa, antes de su incursión al mundo del narco, lideraba pandillas en la capital sinaloense y tenía un puesto de tacos. En los primeros años de la década del 2000, su frialdad, aparentemente desenfrenada, fueron características que le valieron al ser reclutado y entrenado por el cártel de Sinaloa, para que fuera el guardaespaldas de nada más y nada menos que de Vicente Zambada, el Vicentillo, hijo del líder de la agrupación criminal Ismael El Mayo Zambada. Precisamente, algunas versiones manejan que su apodo nació de un dicho del mismo criminal, que al describirse para el cártel, dijo de sí mismo que era como el virus Anthrax. Una vez que entras en contacto con la bacteria, ya estás prácticamente muerto. Así fueron sus inicios en dicha organización delictiva, hasta que en el 2008, tras la captura de Vicente Zambada Niebla, el Chino Anthrax, se convirtió en jefe de plaza de Culiacán. Además, con la separación de la organización de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, también en 2008, Arechiga Gamboa pasó a formar los Anthrax, el grupo de sicarios que ha sido descrito como los extremadamente violentos, encargados de proteger al Mayo Zambada en su época, principalmente en Culiacán, Sinaloa, pero también con presencia en estado de Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. En 2013, se le ordenó a los Anthrax evitar a toda costa la entrada a Sinaloa del cártel de los Zetas, agrupación dedicada al narcotráfico, principalmente en el noroeste de México, es decir, del otro extremo de Sinaloa. Ya como jefe de sicarios, el Chino Anthrax se consolidó como un miembro superior del cártel de Sinaloa. Sus funciones empezaron a implicarlo cada vez más en el funcionamiento de la organización, hasta que llegó a convertirse en el encargado de la logística y transporte del mismísimo Chapo Guzmán antes de su última detención. José Arechiga no vacilaba en mostrar su poder. En sus supuestas cuentas de redes sociales presumía de sus viajes alrededor del mundo, así como lujos y ropa de las principales marcas a nivel mundial. Precisamente, fue gracias a que documentaba todo en redes sociales que un rastreo de su cuenta de Instagram permitió a las autoridades estadounidenses dar con el paradero de Arechiga. El 30 de diciembre del 2013, el Chino Anthrax fue detenido en el aeropuerto de Ámsterdam, Países Bajos, a petición de los Estados Unidos. El criminal viajaba con un nombre falso, Norberto Sicarios García. Posteriormente, Arechiga Gamboa se declaró culpable en un tribunal federal de los Estados Unidos, y el 20 de mayo del 2015, el capo admitió que, como miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa en México, él y sus cómplices coordinaron el transporte de toneladas de cocaína y marihuana a la Unión Americana y participó en la violencia relacionada con la organización criminal. El mexicano fue acusado de importar 5 kilos de cocaína y 1,000 kilos de marihuana a los Estados Unidos. El abogado del narco mexicano negoció con la fiscalía para que su cliente purgara 5 años más en arresto domiciliario y se le permitiera salir en un radio no mayor de 500 metros de su casa, y si lo hacía, debía notificar antes a sus supervisores, a lo que la magistrada Dana M. Sabraun accedió en parte por el buen comportamiento del Chino Anthrax y por su cooperación al brindar información con los fiscales. El 12 de diciembre del 2019, las autoridades estadounidenses le otorgaron la libertad condicional y le asignaron un domicilio en San Diego para que concluyera su sentencia. Así, Arechiga Gamboa fue puesto en libertad condicional el pasado 3 de marzo,
luego de cumplir una sentencia de 87 meses en la cárcel de máxima seguridad metropolitana. Un sábado, apareció el presunto cuerpo del chino Antrax dentro de una lujosa camioneta BMW X5 en una comunidad en Culiacán. También fueron encontrados los restos de su hermana y su cuñado. Algunas versiones señalan que Rodrigo Arechiga se mantenía en un domicilio en la colonia de Guadalupe Victoria, al oriente de la ciudad de la capital sinaloense, y que fue ahí donde un grupo armado habría irrumpido a fuego abierto para llevárselo. Todo apunta a que sus asesinos eran miembros de su mismo cárteles, quienes ajustaron sus cuentas por la información que el chino Antrax dio a la justicia de los Estados Unidos. José Rodrigo se paró con su pistola 5.7 o calibre 57 y empezó a detonar, replegando el juego de sus agresores. En los impactos de bala, la confrontación fue tan extensa que se alcanzaba a dimensionar en su casa la cantidad de cartuchos que impactaron en las paredes. Finalmente, José Rodrigo se quedó sin munición y terminó en la garra de sus captores, para que su hermana y su cuñado, junto con él, aparecieran unas horas más tarde en la camioneta como víctimas de tortura. Federico Ábalos Sánchez. Mi apodo es Siri. Trabajo para el cartel Jalisco Nueva Generación. Número 6. Federico Ábalos Sánchez, más conocido en el grupo criminal como el Siri. Yo no maté a nadie. Yo no maté a nadie. A este hombre le arrancaron el corazón, aún estando con vida, y sus victimarios, ante el lente de las cámaras, decidieron comerse el miocardio como muestra de su crueldad, pues este criminal, que terminó protagonizando una de las muertes más violentas conocidas en la historia mexicana, se desempeñaba como miembro del CJNG. Fue un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Su trayectoria en el mundo del narcotráfico lo llevó a desempeñarse como vendedor de drogas y ejecutor de acciones violentas en nombre del CJNG. En una grabación que circuló en redes sociales, el Siri confesó su participación en las actividades delictivas y mencionó la colaboración de autoridades locales que facilitaban sus operaciones en Sahuayo, Michoacán. Durante el video, visiblemente golpeado, advirtió a los jóvenes sobre las falsas promesas del CJNG, destacando que la organización no brinda apoyo ni protección a sus miembros, dejándolos desamparados en situaciones críticas. La captura y posterior ejecución del Siri por parte del grupo criminal conocido como los Viagras ejemplifica la brutalidad de los enfrentamientos entre cárteles en México. Este evento, ampliamente difundido en plataformas digitales, puso de manifiesto la extrema violencia que caracteriza las disputas territoriales y el poder entre organizaciones delictivas en el país. La historia del Siri es un recordatorio de los riesgos y la deslealtad inherente al mundo del narcotráfico, como la vida de los involucrados puede terminar de manera abrupta y violenta, sin importar su posición dentro de la organización. En mayo del 2019, Federico Ábalos Sánchez fue capturado por los Viagras, quienes operaban en la misma región de Michoacán y han sido uno de los principales obstáculos del CJNG en su intento por controlar el estado. En un video difundido en redes sociales, se puede ver al Siri golpeado, con el rostro ensangrentado y completamente sometido. Durante la grabación, el sicario hizo una impactante confesión, donde admitió la participación en actividades delictivas y reveló que las autoridades locales colaboraban con el CJNG, permitiéndoles operar sin restricciones. Entre jadeos y con visibles signos de tortura, lanzó un mensaje a los jóvenes que aspiran a unirse al cártel, advirtiéndoles que la organización no protege a sus miembros y las abandona en momentos más críticos. Lo que parecía ser solo un interrogatorio grabado se convirtió en uno de los actos más crueles cometidos en la guerra entre los cárteles. Después de obtener la confesión del Siri, los Viagras decidieron enviar un mensaje aterrador al CJNG y a cualquier otro grupo que osara desafiar su control en Michoacán. Frente a las cámaras, el sicario del CJNG fue tendido en el suelo y aún con vida, mientras sus verdugos procedían a arrancarle el corazón. Las imágenes que se difundieron ampliamente en plataformas clandestinas y en redes sociales fueron de extremada brutalidad, con las que fue asesinado. Con un cuchillo, uno de los sicarios de los Viagras abrió el pecho del Siri, extrayendo su corazón palpitante y lo mostró a la cámara como un trofeo de guerra. El acto no solo tenía la intención de humillar al CJNG,
sino también de sembrar el terror en su familia. Al fondo, se alcanzan a escuchar las oraciones desesperadas del Siri, donde recita una oración hacia la Virgen. De hecho, sabe que está muriendo y que solo le queda esperar unos segundos para dejar de respirar. Este tipo de ejecuciones ritualistas son utilizadas con los cárteles como herramienta psicológica para demostrar poder y advertir a sus rivales sobre las consecuencias de caer en sus manos. La ejecución del Siri envió un mensaje claro al CJNG. Los Viagras no cederán el control de Michoacán sin luchar hasta las últimas consecuencias. Esta región ha sido el escenario de algunas de las batallas más encarnizadas entre ambos grupos, como masacres, secuestros y enfrentamientos armados de alto calibre. A pesar de la naturaleza impactante del asesinato del Siri, este tipo de actos no son un caso aislado en la guerra del narcotráfico. Los cárteles han adoptado tácticas cada vez más sádicas y publicitarias con el fin de infundir terror entre sus enemigos y consolidar su dominio en los territorios que disputan. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.